Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. En el año 2008, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-760, ordenó a las entidades responsables de la salud en Colombia corregir las fallas que presentaba el sistema de salud pública. La Corte acumuló 22 acciones de tutela. Al fallarlas, determinó que esos casos representaban violaciones recurrentes provocadas por problemas estructurales. La sentencia marcó un punto de partida para nuevas transformaciones en el sistema de salud pública. La sentencia T760 es un punto de partida que lo que hace es resumir el largo y mal estado de la cuestión en salud, por lo menos desde la Constitución del 91. Es decir, eran tantas y tantas las acciones de tutela tan recurrentes. En esa medida, la T760 es una sentencia estructural porque termina diciendo que algo funciona y funciona muy mal en el Estado de Derecho colombiano, que es la salud. Entonces es como un corte de cuentas y es decir, no solo vamos a resolver estos casos prácticos que están aquí, sino que en adelante el Estado, el Ministerio de Salud, las autoridades concernidas deberán ocuparse de los siguientes temas, porque no puede ser que un estado de cosas como este, tan absolutamente nefasto en lo que tiene que ver con la salud de los colombianos, se siga regulando casi que a golpe de tutela. Después de la sentencia T760 del 2008, magistrado ponente el doctor Cepeda, se generó una serie de cambios estructurales. ¿En cuanto a qué? Ya la salud no lo vamos a ver como derecho en conexidad con la vida, sino que lo vamos a reconocer como un derecho como tal en la Constitución. Y por eso se crea la ley estatutaria. Se crea 7 años después de emitida la sentencia, pero se crea. Les da ese valor fundamental a la salud que no se tuvo en el constituyente del 91. Lo más importante que el país debe tener claro es lo que significó la sentencia T760 para la vida y la salud de los colombianos. Es una sentencia que llama al orden al gobierno por los incumplimientos que había tenido, aún con los objetivos trazados dentro de la Ley 100, y que es el resultado final del uso de la acción de tutela como una forma de lograr el derecho a la salud en Colombia, ampliarlo en algunos casos o que se cumpliera para lo poco que existía. Entonces es una sentencia que nos permitió salvar a muchos usuarios y a muchos pacientes y lograr de una y otra manera que el gobierno empezara a tratar de hacer cumplir las órdenes que la misma sentencia le había dado al gobierno. Esa sentencia generó un hito, recogió todos los problemas estructurales que tenía la salud en ese momento. Señaló una serie de órdenes administrativas por realizar. Y sí, generó dentro de un espacio, pongámosle muy corto en términos judiciales, de un año donde de verdad disminuyeron esas tutelas. Pero nuevamente entró el estado de cosas fallidas en cuanto al tema de salud, EPS que desconocen servicios estando en el POS. Se crea un nuevo POS más amplio a través de esa sentencia y con base en esa sentencia, pero todavía la situación administrativa, lejos de superarse, hoy vemos que la carga de las acciones de tutela en salud todavía sigue siendo un lastre para los jueces. Es un punto de partida muy importante y también porque ahí la declara la salud ya no como un servicio público, sino como un derecho fundamental en conectividad con la dignidad humana. Entonces, esos años hasta el 2015 de la ley estatutaria, que son los años dorados de la sentencia T760, han permitido de una u otra manera obligar y tener al gobierno en un camino de que cada día se acerque a cumplir lo del derecho fundamental de la salud. La 760 dio en un punto específico y era el recobro al FOSIGA. Esa situación administrativa los jueces de tutela no teníamos por qué verla de estar ordenando un recobro que a la larga en la ley está. Simplemente con algo administrativo se podía.
y nos quitó esa carga, nos quitó otra carga específica. No solamente se creó la ley estatutaria, sino el trámite administrativo ante la Superintendencia de Salud, que también tiene 10 días para su resolución. Eso amilanó un poco la carga en el primer año que salió la sentencia. Se le dio más herramientas a la Superintendencia Nacional de Salud para que actuara en contra de las negligencias de las EPS, y se ha visto cómo de ese año para acá se han cerrado muchísimas EPS. Ahora están en plan sectorial, es decir, están cerrando EPS donde generalmente en regiones alejadas no están dando el resultado obtenido porque quieren optimizar el servicio, y es a lo largo lo que quiso hacer la T760. El Sistema Nacional de Salud colombiano nace de un salto a la modernidad establecido desde la Constitución del 91, donde la Constitución del 91 busca preservar una serie de derechos que tienen todos los ciudadanos: el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud. Y sobre esa base se monta un sistema sanitario que no ha llegado, que apenas está comenzando. El sistema sanitario comenzó fundamentalmente con una plata entregada tanto por los empresarios como los empleados, como el gobierno colombiano. Y se dividió en dos sistemas, uno contributivo y uno subsidiado. Ahí comenzamos a tener dificultades porque la gente que está en un nivel de informalidad tiene un ingreso relativamente bueno, pero quiere mantenerse en la informalidad para que el Estado le pague el subsidio de la salud. El que está formalizado tiene que contribuir al sistema. No vamos a decir que el asunto de la salud está resuelto en Colombia y que todo es un gran campo florido donde todos estamos muy felices. No es así. Hay muchísimas cosas. De hecho, le digo, en la sentencia T760 se dieron 32 órdenes, de las cuales 16 son generales, para decirle al Estado, a las autoridades en salud, cómo es que debería o qué asuntos tendrían que regularse en el futuro para que ese estado de cosas mejorara. Las cosas pueden ser mejor hoy día, pero a la vista de las estadísticas, de las sentencias que siguen llegando a la Corte Constitucional en Salud, mes a mes se incrementan. Uno debería decir si la ley ha sido buena, si la forma como se regula la política pública ha sido satisfactoria, pues tendrían que haber muchísimo menos tutelas hoy día. Sin embargo, es una paradoja, siguen aumentando mes a mes. Si la Corte Constitucional recoge varios casos, genera una situación y le hace ver al Estado que está fallando en algo, ¿por qué el Estado se hace el de la vista gorda y no hace las labores, las leyes, inclusive las órdenes administrativas para que las EPS cumplan su misión institucional, que es servir a la gente? No ver a la salud como un negocio, sencillamente, sino como un servicio público que prestan algunos privados. Una EPS, como en el informe de tutelas, que tenga 200.000 tutelas o que tenga 30.000 tutelas, que son un directamente incumplimiento del derecho fundamental para lo cual están contratadas, no debería ser permitido legalmente que siga funcionando, podrían aplicar las multas, pero desgraciadamente el ente de control es muy laxo y les permite. Y es tanto que a la fecha, con todos los informes de tutelas de la violación al derecho de la salud en Colombia, no hay ninguna investigación abierta basada en todas las tutelas sobre la violación al derecho de la salud por parte de estas EPS, de estos pacientes. Cuando una EPS considera que la orden médica no es adecuada, el paciente tiene derecho a ir al sistema judicial y el sistema judicial decide que se toca hacer A o B o C en contra de cosas que no tienen un criterio médico adecuado. Entonces el sistema sanitario está pagando algunas cosas que no hacen parte del sistema. En el sistema sanitario hoy nosotros pagamos los transportes, en el sistema sanitario nosotros pagamos los cuidadores de la gente anciana, pagamos los pañales. Eso hace parte de la salud, pero podría uno decir que parte de la salud también tendría que ser la comida.
los jueces quisieran ingerir menos en las políticas públicas para dedicarse a lo suyo, que es resolver asuntos judiciales. Sin embargo, tenemos recursos escasos, nuestro Estado no es perfecto. Cuando hay recursos escasos en un país como Colombia, todo tiende a ser deficitario. Entonces, la tarea del juez y su muy criticado activismo en veces como esta, como la salud, tiene que volverse protagonista. Entre las disposiciones contenidas en la sentencia de la Corte Constitucional, se ordenó la actualización del Plan Obligatorio de Salud, hacer un seguimiento a las EPS que más vulneran los derechos de los usuarios, asegurar el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social, garantizar el acceso a los servicios sanitarios oportunos y con calidad y cumplir con la meta de tener una cobertura universal. Además, se ratificó el derecho a la salud como un derecho fundamental. A pesar de los compromisos que debían asumir las autoridades administrativas, las acciones de tutela por servicios de salud no han disminuido y se constituyen en una de las causas de congestión de los despachos judiciales. Nosotros no podemos crear sociedad con sentencias de tutela. Tenemos que crear sociedad con base en políticas públicas, gubernamentales, de estricto cumplimiento. Y nosotros hacemos lo al revés. Con las sentencias de tutela, entonces, corregimos un hierro administrativo. Entonces, el ciudadano de a pie ve al juez como esa última salida porque no tiene a dónde ir. Ministerio de Salud tiene la Superintendencia de Salud, que está adscrita a él, pero también se queda corta porque para atender el tema de salud en Colombia tendrían que multiplicar el número de personas que trabajan en la superintendencia. La tutela en este momento, ¿para qué se está utilizando? En un 90% se está utilizando para que podamos tener un goce efectivo de ese derecho. Algo muy diferente a lo que fue y a lo que dio origen a la sentencia T760. Los que ahora sabemos que tenemos el derecho que está reconocido indiferente la vía de pago, sea por la ADRES o por la UPC, es un derecho que ya tenemos los colombianos, pero ahorita en la mayoría de las tutelas es para que se cumpla ese derecho. Muy pocas son para que se cubra una exclusión que esté en el listado o algún uso no indicado en Colombia que se está requiriendo. Cualquier asunto puede ser estudiado por tutela. Y si es de salud con la ley estatutaria, lo obliga más al juez. Por lo tanto, siempre las tutelas van a ser falladas a favor de esa persona que se encuentra en un estado de salud deplorable, que se encuentra interna y a veces le niegan el medicamento que se encuentra en el POS. Estamos en un estado que el juez debe dar una orden sobre lo obvio, sobre lo autorizado, no sobre lo no autorizado. Eso que han querido satanizar, de que los jueces se tomaron el sistema de salud, es algo que es inverso y que se debe mirar es cómo el ente de control permitió que tenga que irse uno a una tutela para hacer cumplir una EPS. Con algo más grave, es que ya tenemos que con 3, con 4, con 5 desacatos de una tutela por el goce efectivo del derecho, por lo que ya tiene derecho, aún los colombianos estén luchando para que una EPS cumpla. Hay un problema ahorita, un vacío jurídico entre las normas del Decreto Único de Salud sobre la afiliación y sobre los requisitos para usted estar en el régimen subsidiado. O sea, tenemos una normatividad que todavía está basada en el concepto de Ley 100 y que no está ajustada al concepto de la salud como un derecho fundamental para todos los colombianos por el solo hecho de ser colombiano. Entonces, esa normatividad de quién es pobre, quién no tiene derecho a tener subsidio del Estado para estar en el sistema de salud, no está ajustada a la ley estatutaria, que debería invertirse donde todo colombiano esté automáticamente en el sistema de salud y el Estado se garantice de mirar si usted tiene capacidad económica para sus aportes solidarios como uno de los pilares del sistema de salud colombiano. Hay aspectos que han mejorado sensiblemente en el tema de la salud. Por ejemplo, las actualizaciones. Antes el tema de qué era POS y qué era no POS era la gran discusión.
La T760 sirvió como acicate para que el Estado se decantara por una ley estatutaria, la Ley Estatutaria de Salud 1751. Y esa ley estatutaria dijo, mire, en materia de salud todo tiene que entenderse incluido en el plan de beneficios, todo, salvo lo que residual y taxativamente se excluya. El control de precios de medicamentos, esto era una cosa que a veces avergonzaba. Parecía una gran mercancía la salud. La eliminación de causales de glosas en el proceso de recobro que obstaculizaban el flujo de los recursos. Una de las cosas interesantes del sistema sanitario es que nos está llevando a la modernidad. El sistema sanitario es el primer concepto que estamos tratando de hacer que todos los colombianos quepamos en el mismo sistema y bajo una ley seamos muy parecidos. Iguales nunca podremos ser, pero que seamos lo más cercano posible unos con otros, en las regiones, en los sexos, en las edades. Nosotros no sabemos hoy qué tantas bondades tiene el sistema sanitario porque no lo podemos comparar con otra cosa. Hasta que no tengamos conocimientos, un mayor nivel de conocimiento de qué pasa en otros países del mundo, el ejemplo clásico es China, donde no hay un sistema sanitario, o México, que está muy cerquita, o el mismo Brasil, que está en el mismo continente, nosotros no sabremos qué tan valioso es tener el sistema sanitario funcionando como hoy funciona. Hoy día el 94% de la población colombiana está afiliada al sistema de salud. Eso es un gran avance. Y yo creo que en gran medida se debe, obviamente, a las preocupaciones de la Corte, pero también a las preocupaciones del Estado que han hecho caso a la sentencia de la Corte. Vamos, esto son triunfos del Estado, obviamente, pero también son los triunfos de la Corte Constitucional. En este momento tenemos una crisis en el sistema porque está cambiando, está tratando de evolucionar el sistema hacia mejor. Lo que pasa es que el cambio siempre va a ser doloroso. Entonces, hoy tenemos una dificultad, pero la dificultad no significa que el sistema esté funcionando mal. Todo lo contrario, yo creo que cada vez el sistema está yendo hacia mejor. Es lento, es difícil, pero cada día vamos mejorando ostensiblemente en lo que estamos haciendo. La Corte tiene una sala que le hace seguimiento a la T760 que integra los magistrados Alejandro Linares, Antonio Lizarazo y el suscrito. Y nosotros estamos trabajando muy fuertemente desde el 2017, finales, sobre todo 2018 y este año, evaluando las 16 órdenes. En unas hemos encontrado niveles de cumplimiento bajo, en alguna media, en alguna un nivel, digamos, general y muy bueno, como fue en el de la difusión de las cartas de derechos y de deberes de los pacientes y de las obligaciones de las EPS con estos. Es una orden que, por ejemplo, la hemos entregado a la Procuraduría para que siga seguimiento, pero en las demás seguimos encontrando niveles de cumplimiento muy promedio. Nosotros tenemos esa capacidad de enseñarle a países parecidos a nosotros cómo mejorar su sistema sanitario. Con poca plata hacer muchas cosas. Sin embargo, aquí sigue siendo las personas un agente pasivo. Es decir, la gente tiene que cuidar su salud. No es que el Estado lo cuide, la gente cuida su salud y el Estado o el sistema sanitario ayuda a cuidar la salud. La forma como se hace el modelo disminuye los costos y mejora la atención en salud. Entonces usted recorre esta clínica y usted dice, ¿y dónde queda la parte administrativa? Y usted se va a dar cuenta que prácticamente es muy pequeña. ¿Y por qué? Porque nosotros le damos peso a la parte médica, porque eso es lo que disminuye los costos.
La Administración de Justicia, con sus fallos de tutela, ha garantizado los derechos de los ciudadanos, permitiendo la continuidad en el acceso a la salud, protección especial para la población vulnerable y los pacientes con enfermedades de alto costo y la atención médica sin que se presenten obstáculos por pagos. Actualmente, la Corte Constitucional hace seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la sentencia T-760, procurando que se superen las fallas estructurales del sistema de salud pública en Colombia. Si nosotros lo brindamos y logramos darle la mejor atención y la atención más rápida posible al paciente y que el paciente se sienta en su casa, pues la gente se va a sentir mucho más cómoda. Ese es un principio elemental. Eso es lo que estamos buscando, hacer un nuevo modelo, un modelo distinto, centralizado fundamentalmente en el médico. Que los médicos sean los gestores más importantes de cómo se desarrolla el sistema sanitario. Hay una esperanza. La esperanza es que la sala de salud está trabajando muy bien, está evaluando, tiene la pretensión de evaluar la totalidad de las órdenes, pero además hay un ministro al frente de esa cartera que está absolutamente decidido a que la salud, de la mano de la sentencia T-760, de la ley estatutaria y de la Corte, digamos, tenga un mayor grado de esperanza en su cumplimiento. Y estamos haciendo mesas de trabajo para discutir con ellos cómo sería mejor construir la parte resolutiva de esos autos. Hay muy buena empatía con las autoridades públicas para que esto en el corto tiempo sea un asunto que no tenga que ocupar el día a día de la Corte. Administrando Justicia, el programa de la rama judicial.